Cuéntanos, Andy, en el cuento El payaso, ¿quién es Soledad Arcadio? ¿Está basado en un personaje real o ficticio? ¿Puedes contarnos un poco más acerca de él? Soledad Arcadio es un personaje real, ¿no? Su ubicación en términos del tiempo es mediados del siglo XIX, unas 2 décadas después todavía. Es un pionero al que poco se ha investigado, del que poco se tiene información, pero se dice que es el que realmente abre el género popular. O sea, es decir, que la gente puede llegar a ver este tipo de espectáculos de entretenimiento por lo que él hacía en sus presentaciones. Y se identifica perfectamente en esta época, es real. Históricamente, ¿dónde se sitúa el cuento? Háblanos acerca de la causa republicana. Sí, bueno, históricamente el cuento se ubica precisamente a la víspera y durante la llegada del emperador Maximiliano a la Ciudad de México, y posteriormente un encuentro que hace el cierre del cuento, un encuentro que tiene con Benito Juárez, ¿no? Cuando ya triunfa la causa republicana, nosotros sabemos que Benito Juárez, después de la derrota del ejército mexicano en el sitio de Puebla, en el mes de mayo de 1863, sale de la Ciudad de México, hace un gobierno itinerante y regresa hasta julio de 1867, haciendo que triunfe la causa republicana. Y como él también lo manifestó, como lo manifiesta el propio Benito Juárez, es la segunda independencia del país. ¿Qué puedes decirnos sobre personajes como Gume y Chole? Este último, nuestro protagonista. ¿En quién o quiénes se basó su creación? ¿Existieron personajes históricos como ellos? En el caso de Chole ya comenté que sí. No, el caso de Gume es un personaje ficticio que tratamos de que lo acompañe en una de las subtramas del cuento, ¿no? Fundamentalmente. Hay un momento en el cuento donde dices, mueran los mochos. ¿A quiénes se les llamaba así? Bueno, eran las personas que estaban demasiado vinculadas, demasiado apegadas, ¿no?, a lo que instruía en aquel momento la Iglesia Católica Mexicana. Así se las llamó. También tuvo en otro mote que decían los cangrejos por reaccionarios, ¿no? Pero específicamente muchos por la cuestión de la religión. Y ponemos que es precisamente Justo Sierra Méndez, el estudiante que junto con otros de sus compañeros gritan esto en el Zócalo cuando están pasando precisamente los emperadores a su llegada, ¿no? Es un hecho real, perfectamente bien identificado, ¿no?, este día específico. El día de la llegada de los emperadores Maximiliano y Carlota, ya que en el cuento se menciona este hecho, nos provoca una intriga enorme saber más sobre el suceso, saber dónde se hospedaron al arribar, entre otros datos. ¿Nos puedes contar más al respecto? Bueno, se dice, como está platicado, que ellos llegan a la Ciudad de México y se hospedan inicialmente en el Palacio Nacional. Todavía no estaba rehabilitado Chapultepec para hacerlo. De hecho, hay momentos en una cabalgata matinal que hace Maximiliano que encuentra, ¿no?, este castillo y dice, ¿qué es eso que está allá? Y es cuando rehabilitan, que por cierto la pasaron muy mal ese día. Se dice que Maximiliano tuvo que dormir arriba de una mesa de billar porque las camas y las habitaciones no estaban acondicionadas, había chinches, pulgas, cosas de este tipo. Es decir, realmente la pasaron muy mal ese día de su llegada, ¿no? Esa fue una bienvenida que no precisamente le dio la gente, sino precisamente vamos a llamarlo así, la falta de ocupación, ¿no?, que tenía la gente que estaba en torno de ellos, porque el Palacio Nacional había franceses, había gente que hubiera podido limpiar, sin embargo no lo hicieron y estos primeros días la pasaron muy mal los emperadores aquí en la Ciudad de México. ¿Y habrá sido algo como intencional? O sea, darles un recibimiento no grato. No me atrevería a aseverar que fue eso, un concepto intencional, pero sí de alguna manera una gran falta de atención por parte de
de los anfitriones y de los franceses para eso, ¿no? ¿Cuál es la relación entre Francia y México durante la llegada de los emperadores? Porque en el cuento se nota una clara fraternidad entre ellos durante el evento principal del relato. Pero hay un detalle aquí, ¿no? Antes de que aceptara la corona Maximiliano, antes de que la fragata Novara los trajera aquí a México, de Austria pasaron a recibir la bendición del Papa a Roma, y de Roma se fueron a París a que lo recibiera Napoleón III y a firmar una serie de compromisos, ¿no? Sobre todo los de tipo económico, lo que tenía que pagarle México a Napoleón III por tener aquí el ejército. Entonces había una relación, pero más que fraternal, de negocios, ¿no? Claro. Para cerrar las preguntas de este cuento, hay una frase con un toque de humor muy trabajado y justo en el cuento. Me gustaría retomar las líneas, hacer una lectura en voz alta de ellas y que nos hables al respecto. Nos explique su significado y el uso del lenguaje que proyecta esta frase con respecto a su época y los modismos de los diferentes sectores culturales. Así que aquí va la frase. Esos ñeros, dice el ruco de la sotana, que se metan las baizas a las buchacas y saquen una buena luz en reales y quintos güeros para construirle su chante nuevo al ñero Chuy. Esto es parte de lo que es llamado el caló mexicano, ¿no? Es la manera en que el idioma, el español, se empezó a manejar, ¿no? En términos de la gente, del lenguaje común y de algunos sectores específicos de la sociedad mexicana, para que, bueno, de entrada tendríamos que decir que si los españoles estuvieran hablando en náhuatl, te castigaban. O sea, era una herencia de la colonia, ¿no? Entonces obviamente tenían que utilizar palabras que pues más o menos estuvieran cercanas, ¿no? al idioma, para que no los castigaran, pero eso corre, ¿no? Y en determinado tipo de esferas sociales esto se profundiza, ¿no? Y el famoso esos ñeros, es como decir, a ver, compañeros, claro. Vengan, escúchenme, ¿no? Claro. Dice el ruco de la sotana, ¿no? El ruco de la sotana, pues el ruco es el señor, ¿no? De la sotana, pues ya el señor y la sotana, pues es el padre. Compañeros, dice el padre, que se metan las baizas a las buchacas. Las baizas eran las manos. Sí, claro. Las buchacas, las bolsas de los pantalones, ¿no? Dice, métanse las manos a las bolsas y saquen una buena luz, saquen un buen dinero en reales, que era la moneda circulante, o quintos güeros, que eran las monedas que podían circular también de oro, ¿no? Para construirle su chante nuevo, para construirle su casa. A Jesús, ¿no? Claro. Era un poco el hacer que el discurso que había el padre les había dicho, precisamente porque había sentido que la iglesia no estaba bien, ¿no? Es el discurso donde les pide con palabras que ellos no entendían, que cooperaran, ¿no? Que pusieran su limosna, ¿no? Y sin embargo, pues el payaso en este caso hace toda la traducción no sé si traducción, pero hace el movimiento del lenguaje formal, muy formal, claro, a un lenguaje bastante más común, ¿no? Cotidiano, para que la gente entendiera, ¿no? Entendiera qué está pasando. Ahora, estos modismos y estos detalles no están del todo bien investigados en términos específicos y concretos de época, ¿no? Sino sí presentan una forma evolutiva para irlos utilizando. Sí, en la parte del lenguaje eso es muy difícil, tener datos tan precisos de en qué momento ciertas palabras se dejaron de usar, se modificaron. Sí. Pero es correspondiente a nuestro cuento El payaso. Sí, y ahí la cuestión es que, como se dice en el cuento, pero intraducible lo que estaban diciendo, ¿no? Pues muchas gracias.